y familia, ¿cómo están? Estamos muy contentos de poder cantar. La idea es que lo hagamos juntos, así que a prepararse grandes y chicos para cantar a nuestro Dios. Todo sé, nos asombra tu poder, tu poder. Eres tu único Dios, eterno amor, quien se acercó con su perdón. Eres tu único Dios, eterno amor, quien se acercó. Asombra tu poder, tu poder. Eres tu único Dios, eterno amor, quien se acercó con su perdón. Eres tu único Dios, eterno amor, quien se acercó. Puedo crecer. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor.
Jardines, buenas tardes. Hola, florería. Sí, mira, necesito algo que es sumamente necesario para este verano. Necesito una semilla de árbol para que crezca en minutos nada más. Que sea un árbol gigante porque me estoy muriendo de calor. ¿Puede ser? ¿A vos querés una semilla de un árbol, pero que crezca un árbol muy grande? No, mirá, no sé si vas a poder, me parece que no se puede, es imposible lo que me decís. No, mirá, nosotros te podemos dar una semilla de una planta, pero como toda planta necesita unos cuidados, como por ejemplo regar, buena luz y buena tierra, el sustrato. No, pero vos vas a poder. Aparte de todo eso tenés que tener un poquito de fe. Y todos los días regar esa semilla y también poder darle a la planta los nutrientes que necesita y esa fe que te digo yo. Yo creo que vos vas a poder. ¿Sí? Bueno, te esperamos. Gracias. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos al otro lado del lago». Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: «Silencio, quédate quieto». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: «¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe?». Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: «¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, como pueden apreciar, en esta reflexión vamos a compartir la charla. Acá traje uno que me va a ayudar un poco. Así que bienvenido, Mike. Muchas gracias. Gracias por... Bienvenido vos también. Gracias. Y gracias por invitarme a tu casa. Sí. Bueno, recién escuchamos el pasaje
Es un pasaje muy conocido, Sí, ¿no? sí, sí. Y como suele pasar, uno mira un pasaje o escucha un pasaje que ya conoce y cree que ya está, ya lo sé. Pero bueno, en una de esas podemos sacar algunas cosas Sí, lindas, sí, sí, sí. ¿no? Es un encanto, Sí, es un relato muy llamativo, ¿no? sí, sí. Cerrás los ojos y entras en la experiencia Cierto, cierto. de aquel entonces. Y también pienso que por vivir una ciudad como la nuestra, al lado del mar, y con tantas experiencias, bueno, inclusive hermanos nuestros que son Sí, pescadores, sí, ¿no? O han sí. sido pescadores, sabemos de todo lo lindo y todo lo peligroso que tiene Por supuesto. el mar. Sí, Y creo que también cualquiera de nosotros sabe que, inclusive yendo a la playa, que hay momentos donde el mar es un placer y hay momentos donde te hace sentir muy chiquito, donde te das cuenta que no controlás nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, este es el caso. Ese sí. El mar de Galilea, aproximadamente 20 kilómetros de largo, Ujú. 12 de ancho. Sí. Sin embargo, aunque chico, las olas son terribles. Sí, A veces sí, viene sí, una sí. tormenta, Sí. así como dijiste, y un barquecito en Sí. medio del mar, el viento lo lleva. Sí. Bueno, que en realidad, claro, no es un mar, ¿no es cierto? Eso es un lago. Sí, es un lago. Un lago. Pero bueno, profundo, peligroso igual. Sí, sí, sí. Yendo a la historia, ¿no? Jesús se sube a la barca. Sí. Jesús dice, él dice, crucemos. Sí, sí. Eso ya me hace pensar, ¿no? Es decir, Jesús propone, no es que los discípulos dicen, rajemos de acá, no. El que dice, vayámonos es Jesús. No. Vamos al otro lado a descansar. O sea, él lo propone, Sí. se mete en la barca, yo creo que tocó la cabeza, o sea, entró a la barca y se durmió la siesta. Sí, sí. Enseguida parece estar durmiendo. Inmediato. Sí, sí, sí. Pero hay que pensar por qué. ¿Cómo se explica eso? Claro, eso es una buena Hay pregunta. personas que suben un colectivo y enseguida está roncando, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? Ujú, Claro, él había pasado todo el día enseñando ujú, a una multitud de personas. claro. Y sin amplificación como lo disfrutamos Lógico. nosotros. Lógico. Así que forzando la voz, un desgaste mental, emocional, físico. Ujú. Entonces al final él mismo sube la barca para ayudar a proyectar la voz. Claro, claro, claro. Y se queda en la barca y dice, bueno muchachos, vamos. Vámonos. Claro, él está sintiendo su propia debilidad y necesidad de descanso. Sí, Así sí, que, sí. como consecuencia de mucha enseñanza, claro, como los docentes Claro. en las escuelas, la universidad, Sí. llegan a casa, no quiere hablar con nadie, Por supuesto. quiere acostarse, Hay algunos. quiere dormir. Y Jesús es así, él es humano, Sí, sí, sí. es humano. Sí, el que enseña, el que da, el que brinda algún tipo de conocimiento, Sí, sí. qué sé yo, como decís, docentes, pastores, maestros, lo que fuera, Sí, sí. sienten un agotamiento. Por supuesto. Y la presión de la situación también, ¿no? Sí. Así que lo que estamos diciendo acá es, Jesús es 100% humano. Ciertamente. Acá muestra un Sí, Jesús sí. como nosotros. Sí. Nos equivocamos pensar que Jesús es Superman, Claro, físicamente. tal cual, No es así. tal cual. Exactamente. Entonces, sube la barca, inmediatamente está durmiendo. Sí. Por la enseñanza, el desgaste del día de instrucción y enseñanza. Ujú. Pero hay otra cosa también. ¿Qué es? Bueno, él es carpintero. Claro, sí. Entonces, carpintero, rodeado de pescadores, Cierto. ¿qué hace él? Ujú. Descansa.
Claro, total, ellos son los que pescan. Claro, estás confiando en ellos. Buen punto. Claro. Buen punto. Sí. O sea, eso me gusta porque Jesús en realidad se duerme confiado Sí, en sí. que sus amigos pescadores van a Claro. controlar la cosa. Sí, sí. Porque él es carpintero. Sí, sí. Y muy probablemente en cuanto a la pesca, el mar y todo ello, Sí. ellos sabían más que él Sí, sí, sí. a sí. nivel Sí. experimental, digamos. Por supuesto, por No, supuesto. Pero capaz hay otra cosa. Es que creo que Jesús descansa, Mm. duerme. Ujú. Es una expresión de fe y confianza en su Padre. Sí, sí. Es un descanso espiritual. Totalmente. Tormenta, sin tormenta, Sí. Jesús descansa en el Padre. Sí, sí, totalmente. Es interesante eso, porque el equilibrio entre confía en sus amigos, en pescadores, pero por sobre todas las cosas confía en el Padre. Sí, y ahí sí, está sí, su, sí. su relax total, Sí, ¿no? sí, en sí, medio de esa, sí, en medio de esa tormenta. sí, sí. Hay una cosa, un detalle que me gustaría mencionar, y seguramente lo sí. recuerdan, que es, hubo otro muchacho que estuvo en una tormenta llamado Jonás, Ah, sí. que también se durmió. ¿Cómo comparamos Sí, el, sí, sí. el dormir de Jesús y el dormir de Jonás? Wow, qué pregunta, qué cosa. Sí, Jonás escapándose, huyéndose de Dios, adentro inquieto, muy probablemente deprimido, Claro, queriendo esconderse. sí, Entonces busca un lugarcito abajo entre las ratas, qué sé yo, sí, y está durmiendo. sí, Pero no es el mismo dormir Tal cual. que vemos con Jesús. Los motivos son diferentes. La confianza en Dios no está, él no está tranquilo, no está en paz con el Padre. sí, sí. Exactamente lo opuesto. Sí. Está peleado con Dios. Sí, es muy bueno, es muy bueno. O sea que hay dos tipos de descanso. Sí. Hay un descanso que es el descanso en paz, con Dios, tranquilo. Sí, sí, y sí. hay otro descanso que algunos Sí, logran, algunos no logran dormir. Pero hay otro, Sí, sí. hay otro descanso que es un descanso muy incómodo, ¿Cierto? que es el descanso de la derrota, de la preocupación, Sí. de que no quiero enfrentar la vida. Es un escape. Un escape, Sí. desesperación. Uno llega a la casa, se mete en la cama, Sí, sí, sin sacar Sí. la ropa, sí. Y quiere dormir, olvidarse de todo. es cierto, es cierto. Eso fue Jonás. Sí. Y eso es más vale eso es un descanso peligroso para el ser Ciertamente. humano, ¿no? Sí, sí. Para concluir esta primera parte, podríamos decir, primero, qué bueno que Jesús nos entiende desde lo humano. Qué bueno que nos puede entender, Sí, puede entender sí, sí, que sí. estamos cansados. Sí, Y sí. yo creo que últimamente muchas personas pueden estar agotados. O, por ejemplo, los docentes que estuvieron trabajando todo el año estaban fusilados. Sí, No sí, sé sí. cómo va a ser este año, pero probablemente va a ser muy desgastante también. Sí, sí. Compasión para todos ellos, para cada Ciertamente. profesor, profesora que está dando de su tiempo. Sí, sí. Pero también un cansancio que debemos sentir muchos de nosotros, simplemente por la realidad que estamos viviendo, ¿no? La incertidumbre, la Sí, falta de sí. trabajo. El verano es un poco tramposo porque pinta que estamos más o menos bien, pero después vendrán el resto del año. Jesús nos comprende desde ese lugar, Sí, pero también nos invita a experimentar su descanso. sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo reaccionan los discípulos frente a esto? Veamos un poco, porque la tormenta fue tremenda, ¿no? ¿Cómo reaccionan los discípulos pescadores? Sí, sí. Sí, realmente es una reacción anormal. Obviamente una tormenta impresionante. Y ellos tienen miedo. Cosa común no lo fue. Pero por encima, ellos tienen una bronca, Sí. digamos, Sí, que Jesús esté durmiendo. Entonces ellos dicen,
no te importa que estemos hundiendo. Sí. Qué cosa, ¿eh? Eso es tremendo, eso es tremendo. Y eso, esa pregunta que ellos hicieron, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Cuántas veces lo haremos nosotros? Y ahora en la pandemia, en esta tormenta, Señor, ¿no te importa? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? ¿Se lo preguntaste al Señor? ¿No te pasó ahora? Pero capaz que hace 20 años atrás, o cuando te pusieron 5 stent, ¿no? O sea, cada uno pasa por su crisis y su tormenta. ¿No te importa esto que me está pasando? Y viste, cuando uno mira las charlas entre los hombres y mujeres de Dios, con Dios, es David, Moisés, Abraham, los salmistas, los profetas, siempre es así, es Dios, ¿dónde estás? En esto, ¿no te importa? ¿No? Sí. Y creo muy valioso rescatar ese punto y decir, bueno, Dios nos permite hacer eso, ¿no? Dios permite ese diálogo más aguerrido, enojado, ¿no? Bueno, pero por otro lado está la reacción de Jesús. Ellos reaccionan con enojo, con indiferencia, pero está la reacción de Jesús. Entonces, ahora veamos la pregunta, ¿cómo reacciona Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús? Ya vimos cómo reaccionaron los discípulos. Jesús, ¿cómo reacciona? ¿Qué te parece, Mike? Sí, el texto dice, Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. Es interesante que en el original son simplemente 2 palabras. Silencio, cállate. Mirá vos. Silencio, cállate. Eso fue lo que dijo. Como un hombre hablando con su perro. Alguien toca la puerta y el perro... silencio, cállate. Sí. Es lo mismo. Jesús le da una orden, en este caso al mar, con 2 palabras. Silencio, cállate. Increíble. Y acá, así como mencionamos recién hace un ratito, la humanidad de Jesús en su cansancio, acá vemos otro lado de Jesús, que es Dios poderoso, en control, con autoridad. ¿Y sabes qué me hace pensar? Así como en la creación, Dios con una palabra hizo que las cosas existieran, ¿no? Acá, con una palabra, dice, quédate quieto. Impresionante. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Pocas palabras. Sí. Bueno, se calma todo. Y acá hay como 2 reprensiones que vamos a ver ahora, ¿no? Jesús, por un lado, reprende, o sea, reta si querés, ¿no? Pero reprende al mar, a la tormenta, se calma todo. Pero ahora se va a dar vuelta y Pega la vuelta y habla con los discípulos. va a reprender también. Y dice, silencio, cállate a los discípulos. Sí. Acá el texto dice, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Esa última, viste, una pregunta primero. ¿Por qué están asustados? Y después, ¿todavía no tienen fe? ¿Qué pensás sobre eso? Sí. Para mí la palabra clave ahí es todavía. Sí. Ellos han pasado un día escuchando enseñanza impresionante. Ya viene con una multitud de milagros y obras extraordinarias de parte de Jesús. Está en la barca, lleno de miedo, no confía en nadie. ¿No? Entonces, por eso el reto de Jesús. Claro. ¿Cómo puede ser? Si hace 2 minutos vieron milagros, vieron el poder de Dios, experimentaron todo lo que estaban experimentando, y de repente en esta tormenta, ¿no? Se les va la fe, tienen miedo, y Jesús
ataca eso, ¿no? Lo confronta, digamos, Sí, sí. los confronta, le dice, Sí, sí. che, ¿cómo es esto? Sí, Todavía siguen asustados, todavía no tienen fe. Y yo pienso que eso puede ser algo que nos pasa a nosotros también. Segurísimo, sí. Y yo diría, no sé qué opinas, pero en la tormenta que pasamos hoy, de la situación que vivimos hoy, Sí. yo creo que la tormenta y la pandemia expone totalmente nuestra fe. Vemos la realidad de nosotros mismos. Exactamente. Sí, sí. Es decir, mientras todo estaba tranquilo, podríamos todos decir, sí, tengo fe, Dios es bueno, ¿no? Pero ¿qué hace la tormenta? ¿Qué hace la pandemia? Nos expone, nos desnuda Sí, frente sí, a, sí, ¿no? sí, Y dice, sí, sí. ¿realmente tenés fe? ¿Y por qué estás tan asustado? ¿No? O sea, de repente nos encontramos con un Jesús que nos va a retar a nosotros también, Sí, quizás, sí. o nos va a reprender, Sí, ¿no? sí, sí. Nos confronta. Sí, yo creo que con amor, Claro. capaz en este tiempo, merecemos un reto. Tal cual. Consolación, un abrazo firme, pero Pero un también, reto. che, Sí. ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa que estás tan asustado? ¿Y qué pasa que todavía no tenés fe? Yo creo que esa pregunta nosotros tenemos que cuestionarnos eso hoy. Esta es nuestra tormenta y debemos preguntarnos. Y Jesús nos va a preguntar. Y eso es bueno, porque lo hace desde el amor, pero es confrontativo. El otro día estaba viendo una película argentina, se llama El secreto de tus ojos, seguramente lo han visto muchos. Sí, sí. Y sabes que hay una parte que me encantó, me había olvidado, donde en una nota, en un papelito, alguien había puesto temo, de temer, ¿no? Temo. Y alguien agrega después una A y se transforma en te amo. O sea, transforman el temo y ponen una vocal. Y yo creo que Dios, pensaba esto, ¿no? Como un ejemplo de esto. Sí, sí. Dios quiere que descubramos la letra A en la palabra temo, que se transforma en te amo. Sí. No temas, yo te amo, ¿no? Sí. Y acá les está diciendo, muchachos, yo los amo. El Padre los ama. Ustedes Sí. creen que yo no tengo el control, Sí. pero es complicado, ¿eh? No es fácil decirlo, pero después lo tenés que vivir, ¿no? Hay que estar en la tormenta. Bueno, pero bueno, ¿tenés fe todavía o no? Eso sería la pregunta. Vamos a cerrar. ¿Cómo termina esto? ¿Te parece? Bien. Ellos acá dice que se llenaron de miedo. Cuando Él los retó, Sí. se llenaron de miedo. Es Y se- otro miedo. es otro miedo. Siguen con miedo, pero es otro. Y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Qué pensás sobre esa parte? Impresionante. Ellos tienen una revelación de la divinidad pura Ujú, del hombre que estaba durmiendo, ¿no? ujú. Una revelación en cuanto a ellos mismos, Sí, sí. que ayuda que somos, Claro. pero vemos también la grandeza, vemos el Creador, Ujú, Jesús, ujú. en la barca, durmiendo y calmando la tempestad. Y eso es una revelación. Sí. Abre los ojos de ellos. Sí. Ve a Sí. Jesús de otra manera. Mm. Y capaz en ese tiempo, lo mismo con nosotros. Tal cual. Tal cual. Debemos ver a Dios de otra manera. Sí, sí. Y es verdad. Y seguramente, si uno le preguntara a ellos si hubo un antes y un después de la tormenta en su fe y en su experiencia y en su conocimiento de Jesús, hubieran dicho que sí. Sí. ¿No? Es decir, viste que hay momentos en la vida que son un antes y un después en tu experiencia con Dios. Y pasa muchas veces, no una sola, ¿no? Sí. ¿Sabés qué pensaba? Ellos descubren aspectos de Jesús que no conocían, pero a mí me parece muy interesante que dicen, ¿quién es este? Que aún el mar, ¿no? Y ¿sabés por qué me gusta eso? Porque puede ser que nosotros corramos un riesgo, los cristianos especialmente, de meter a Dios dentro de nuestras cajitas y pensar que ya sabemos cómo es. Sí.
no deberíamos tener nosotros, digo los cristianos, o el ser humano, ¿no? Esto, todavía estar con esto que se llama el misterio. Es decir, Dios nos vuelve a sorprender y nos vuelve a, justo cuando pensé que a Jesús lo entendía, me vuela la cabeza y digo, esto no sabía que eras así, Dios. En un sentido está bueno que Él nos vaya mostrando cómo es y cómo es el Padre, pero ¿cuándo vamos a poder descubrir totalmente cómo es Dios? Yo creo que hasta que Él no vuelva no tenemos toda la revelación. Pero el misterio de la vida, ir descubriendo a Dios en el camino y quedar perplejo, ¿viste? Vos decís, wow, Dios, ¿no? Descubriendo cosas nuevas Exacto. en cuanto a la persona de Dios. Pero hay que pasar por la tormenta para experimentarlo. El otro día hablé sobre pasar por el desierto. Y ahora parece ser que hay que pasar por tormentas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero son tormentas buenas, son desiertos buenos, porque hay un Dios que es bueno. Y porque hay un Dios que nos ama. Y fue Él que dijo, crucemos al otro lado. Fue Él que dijo, crucemos al otro lado, ¿no? ¿Algo más que quisiéramos decir sobre esto? Me parece que estamos. No, yo creo que Jesús sabía también que no iba a morir ese día en el mar. Sí. Porque Él sabía que el Padre ya había planificado otro fin para Él. Cierto. Entonces, lo que Él espera es la cruz. Sí. No muriendo en una tormenta. Cierto. Y el objetivo es la cruz. Y hacia allá va. Y eso es lo que vamos a experimentar ahora. Porque vamos a celebrar la Cena del Señor y recordar a este Jesús que fue a la cruz. Y que fue a la cruz para calmar nuestra verdadera tormenta. Entonces, nuestro Dios se hizo uno de nosotros y vino a estar con nosotros. Jesús se encarnó en un ser humano, pero es Dios. Y ese Dios es el que nos puede salvar. Este Dios hecho hombre, libre de todo pecado, sin mancha, es el único que realmente nos puede salvar. Porque los demás estamos todos manchados. Y los demás estamos todos metidos en la tormenta. Pero Él vino a liberarnos de esa tormenta. Yo diría que nos vino a liberar de la tormenta más grande. Y vamos a orar ahora y darle gracias por eso antes de participar de la cena. Señor, gracias por esta historia que hemos leído, esta tremenda tormenta. Gracias. Señor, seguís siendo el Dios que nos puede salvar. Sos el Dios que nos salva, pero sos el Dios que desafía nuestra fe, que nos dice, no teman, pero también nos pregunta, ¿aún todavía no tienen fe? Señor, que al acercarnos acá a la mesa de la reconciliación y de la posibilidad de volver a tener un vínculo con vos, y la mesa del perdón, que simboliza eso, que recordemos que hay un Dios que vino para que nosotros podamos vivir con fe. Y liberarnos de todas aquellas tormentas que más afectan al ser humano. Señor, gracias por Jesús y gracias por poder disfrutar ahora al recordar su muerte y también su resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que tomes tu pan ahí en tu casa. Serviste nada más. Estaba pensando que Jesús vino a calmar, como dije recién, ¿no?, la tormenta más grande de todas. La tormenta más grande de todas es el pecado que destruye vidas. Y Jesús, de alguna manera, en la cruz, le dijo silencio. Quédate quieto al poder del pecado, ¿no? O sea, la cruz dice silencio. Basta, hasta acá llegó. Y yo creo que eso nos debe emocionar, nos debe llevar a la adoración que nos invitaba el otro día Dani,
a ese sacrificio de adoración y decir, Señor, sos lo más grande que hay. Sos lo más grande que hay. Gracias. Y creo esto, ¿no? Jesús es nuestro salvavidas. Porque salva vidas. Y así fue la cruz. Así que les invito a que en memoria de Él participemos y comamos. Comemos. También está la copa, ¿no? Y Jesús tomó la copa y nos recordó que su sangre es el que nos limpia, su sangre va a ser derramada a favor nuestro una sola vez y para siempre. Y no vaya a ser que la costumbre nuestra de hacerlo tan seguido nos quite el valor que tiene. Y creo que si hay algo que rescato de toda esta pandemia es la posibilidad de volver a participar de la Cena del Señor una vez por mes como lo hacemos. Nos hace bien. Sí, Nos hace bien y creo que la Cena del Señor es de esas cosas de esos momentos que nos vuelve a recordar y nos vuelve a dar dirección, ¿no? Frente a todo el desparramo del ego que vivimos hoy. Sí. Tipo timón de la barca. Exactamente. Así que, hermanos, celebremos eso y que esta manera de expresarlo y de dar gracias sea también para que nos marque el norte y la dirección y digamos, cierto, estamos yendo hacia allá, hacia la liberación que nos vino a dar el Señor. Adelante nomás. Gracias por compartir este tiempo, Un placer. esta charla. Excelente. Fue muy Muchas bueno. gracias por venir. Espero venir otra Una vez. linda visita. Que les vaya muy bien. Vamos a terminar con una canción. Que Dios los bendiga muchísimo. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Y es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por ser